Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial finalizó con la victoria de los aliados. En ella murieron, según las fuentes que se consulten, entre 40 y 65 millones de personas. A diferencia de otros conflictos bélicos, más de la mitad de las víctimas mortales eran civiles. Los bombardeos a la retaguardia tenían como objetivo destruir la organización industrial y económica y debilitar su potencial militar. La elevada mortalidad fue debida no solo a los masivos bombardeos, sino a la desnutrición, a las enfermedades, a las bombas nucleares, Hiroshima y Nagasaki, y a los campos de exterminio. A esto hay que añadir 35 millones de heridos y en torno a 3 millones de desaparecidos. Después de 1945 continuaron los desplazamientos de la población. Cerca de 30 millones de europeos deambularon por el continente en la inmediata posguerra, creando una sensación de caos e incertidumbre. En su momento, esto se vinculó a la liberación de prisioneros y de trabajadores forzados. También se relacionaba con la modificación de las fronteras y expulsiones de minorías étnicas, como por ejemplo el masivo desplazamiento de la población judía hacia Palestina, que conllevó a la creación del polémico Estado de Israel. Durante la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento del complejo industrial militar supuso un extraordinario cambio en la organización de la producción y un gran aumento de la mano de obra, pero sobre todo significó la movilización masiva de la mujer y su incorporación al mundo laboral. La guerra fue acompañada de un debacle económico. A consecuencia de los combates aéreos y terrestres, Europa quedó devastada. Ciudades, industrias, nudos ferroviarios y carreteras quedaron seriamente dañados. El sector agrícola también se vio afectado. Se perdieron cosechas enteras y el hambre apareció de nuevo, lo que llevó a la muerte y desnutrición de muchos ciudadanos. Una vez concluido el conflicto, resultó una difícil tarea la reconversión de la industria pesada, destinada a producir equipamiento militar. Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencial industrial. Esto provocó que Reino Unido, Francia y Alemania perdiesen definitivamente el liderazgo económico, que ya habían comenzado a ceder a Estados Unidos tras la Primera Guerra Mundial. La economía estadounidense salió reforzada y experimentó un espectacular auge. Era el acreedor de la mayoría de los estados y controlaba 2/3 del total de las reservas de oro. La brutalidad de las acciones bélicas cuestionó los valores morales y políticos en los que se asentaba la cultura occidental. Los derechos humanos habían sido vulnerados sistemáticamente y se había impuesto una cultura de violencia, terror y crueldad. Las costumbres sociales y relaciones personales sufrieron radicales alteraciones como consecuencia de la guerra, pues hubo quienes, estando plenamente socializados en tiempos de paz, desempeñaron durante la guerra roles extremos, incluyendo el de genocida. Los vencedores de la guerra impulsaron la creación de un tribunal que definió un nuevo concepto de derecho internacional, el de los crímenes contra la humanidad. El juicio de Nuremberg, 30 de septiembre de 1946, permitió sentar en el banquillo de los acusados a dirigentes nazis, aunque finalmente solo unos pocos llegaron al proceso, pues muchos se habían suicidado o habían conseguido huir. El proceso permitió hacer balance público de las atrocidades del nazismo. La Organización de la Paz se abordó en una serie de conferencias. Las de mayor relevancia fueron la Conferencia de Teherán 1943 y la de Yalta 1945. Esta última marcó el momento de mayor colaboración de los aliados y en ella se decidió la desnazificación y la partición de Alemania, la división de Polonia, la incorporación de Francia al reparto, la organización de elecciones en los países liberados, y se acordó la creación de una comisión para evaluar las reparaciones que tendría que pagar Alemania. Por último, se establecieron las fronteras. En la Conferencia de San Francisco se acordó la creación de un nuevo organismo internacional para garantizar la paz, la ONU, que explicaremos con detalle más adelante. Después tenemos la Conferencia de Potsdam, julio-agosto de 1945. En ella se fijó la situación de Alemania, que finalmente conservó su unidad y pasó a tutela de los aliados. Berlín fue dividida en 4 distintas zonas, con un gobierno interaliado. Por último, se celebró la Conferencia de París, en 1946, donde se firmó la paz con Italia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y Finlandia. La necesidad de crear un organismo que sustituyese a la desprestigiada Sociedad de Naciones se planteó ya entre los aliados en 1945, en la Conferencia de San Francisco. Este organismo fue la ONU, cuyos objetivos eran mantener la paz mundial, la defensa de los derechos al hombre, la igualdad de los derechos entre todos los pueblos y promover la cooperación económica y social entre las naciones. La estructura de la ONU fue heredada en parte de la Sociedad de Naciones y se concretó en los siguientes órganos. Asamblea General, integrada por todos los Estados miembros, solo puede emitir recomendaciones siendo sus decisiones no vinculantes. El Consejo de Seguridad consiste en un órgano ejecutivo formado por 5 miembros, de los cuales 5 son permanentes.
Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia. Estos últimos cuentan con derecho a veto. Este órgano tiene la potestad de imponer sanciones o decidir intervenciones militares. La Secretaría General ejerce una misión mediadora y tiene atribuciones administrativas. La Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Administración Fiduciaria y el Consejo Económico y Social.